En ese momento varias décadas de convivencia pacífica con un desarrollo capitalista cuya reproducción de capital había dado lugar a cierta redistribución del excedente económico y a una legislación que hacía posible ese objetivo y que contempló incluso el desarrollo del movimiento obrero. Todo ello favorecido por un mercado internacional con demanda de nuestras materias primas a altos precios. Si bien la crisis de 1930 determinó una tendencia a la caída de los precios internacionales, la oligarquía terrateniente igualmente capeó ese pequeño temporal invirtiendo sus capitales en otros sectores de la economía como el comercio, la industria y algo en las finanzas. Y luego, ya la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea reavivan la bonanza de los buenos precios, la que cesa cuando terminan estos conflictos bélicos. La crisis estructural queda al desnudo hacia 1955. Esto puede leerse en Marta Harnecker en su tomo 1 en la página 16. La crisis política, según Cores, aparece luego de la crisis económica, cuando ese modelo ya se agotó. Entonces, la rosca, dueña del poder político y económico y dueña de los partidos tradicionales, desencadena la inflación como mecanismo para mantener su tasa de ganancia. La base material había entrado en violenta contradicción con las relaciones de producción y todos los proyectos reformistas de los 60, a los que ya aludimos en la pasada audición, habían fracasado y habían caído, y los representantes de las 600 familias dueñas del Uruguay ocupaban los ministerios claves en el Pachecato. Hugo Cores dice con razón que era tan radical y tan profunda la crisis que ella determinaba que el programa debía tener a su vez, para salir de ella, un carácter radical, estructuralmente transformador, porque debía ser así cualquier programa alternativo. Así lo dice en la página 17 de la obra que hemos citado. Otro elemento en ese contexto que interviene en el plano subjetivo en la conciencia de los actores del enfrentamiento al régimen, o sea, en los obreros organizados y en los estudiantes, y aún en la militancia y en las masas no organizadas pero que se movilizaban, eran los hechos que acontecían en otros lugares del mundo. Por ejemplo, la liberación de los pueblos de Vietnam y de Argelia, la lucha de liberación en América Latina, en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, en Brasil, y por encima de todo, la Revolución Cubana. En Uruguay se había formado el Comité de Apoyo a la Revolución Cubana y se vivió intensamente la visita del Che, y se leían con interés y se estudiaban con especial interés sus intervenciones en las reuniones de Punta del Este. Eran tiempos tan especiales que, vean ustedes, el propio Partido Socialista de aquel entonces, a mediados de la época de la década del 60, apoyaba la lucha armada. Eran tiempos en que Vivian Trías escribía que uno de los temas preferidos de la discusión política actual, refiriéndose a esos años, era la propia existencia del país. Esto puede leerse en su obra Imperialismo y Geopolítica en América Latina, editada por Jorge Álvarez en el año 69, en su página 291. Ese hecho, señalado por Trías, fue recogido en la Declaración Constitutiva del Frente Amplio el 5 de febrero de 1971. Como se ve, la cuestión nacional era el nudo de la cosa. Por eso es que en el programa de la CNT, del Congreso del Pueblo, de las organizaciones de izquierda y de las organizaciones revolucionarias político-militares, los programas respondían a la cuestión nacional. Pero había diferencias en cuanto a quién era el real sujeto histórico de los cambios. Decía el Che en su mensaje a los pueblos a través de la Tricontinental, la organización que precedió a la actual organización de países no alineados, la última reunión tuvo lugar en Irán, ustedes saben, decía lo siguiente el Che: el imperialismo es un sistema mundial, última etapa del capitalismo, y señalaba que se sustentaba en la explotación de nuestros recursos,
por lo cual el Che llamaba a la lucha generalizada y a la unidad de los pueblos, diciendo que la lucha de liberación en América Latina tendría la propiedad de convertirse en una revolución socialista. Viejos revolucionarios ya habían previsto y escrito hacía casi un siglo que el poder político se tomaba de manera nacional, pero los teóricos revolucionarios de los países coloniales en América Latina ya sostenían en los 60 que la revolución sería nacional por su forma y socialista por su contenido. El sujeto histórico de la revolución es el pueblo, víctima de la explotación del capital. Y este concepto implica que la burguesía no tiene papel revolucionario. Quiere decir también que el reformismo, al negarse al socialismo, se niega a la revolución y se detiene en el nacionalismo reformista burgués. La dura realidad, con la violenta ofensiva económica de la clase dominante entonces, acorraló a los sectores populares que se vieron obligados a organizar la resistencia al despojo, siendo violentamente reprimidos. Por obra del gobierno, la lucha reivindicativa se transformó en lucha política. La naturaleza violenta del sistema quedó al desnudo. Los métodos tradicionales de lucha popular, las huelgas, las movilizaciones, las ocupaciones, son duramente reprimidas y las masas adoptan metodologías de lucha inspiradas en las organizaciones revolucionarias que se difunden rápidamente y de lo cual es un ejemplo incluso la resistencia en la huelga del 73. En el campo del movimiento popular se definen, a grosso modo, dos corrientes de opinión y se entablan intensos debates teóricos, así como también prácticas y metodologías de lucha diferentes que separan a los reformistas de los revolucionarios. Hasta en el cómo se planificaba un 1 de mayo o una manifestación, ello evidenciaba las diferentes concepciones. Por momentos, el reformismo, es decir, el Partido Comunista del Uruguay, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, tuvo dificultades en controlar el proceso de radicalización de las masas que en buena parte era espontáneo. A todo esto se genera, a partir de las masivas movilizaciones y enfrentamientos al sistema oligárquico, o sea, a partir de la práctica de la lucha directa, un fenómeno nuevo en el terreno de lo subjetivo, a nivel de masas, la conciencia de la necesidad de la unidad y la conciencia de la verdadera naturaleza del régimen burgués, brutal en esencia. Aquí comenzó la historia de los comités de base del Frente Amplio, que vamos a ver después. Antes, veamos cómo avanzó la idea de la unidad a nivel político luego de las experiencias de la Unión Popular y del Fidel, pero veamos todo y a fondo dentro de lo posible. Dice Hugo Core en Marta Harnecker, en la página 63, parte de los articuladores del Frente, Juan Pablo Terra, de la Democracia Cristiana, y Óscar Brullera, que fue luego diputado de la Vertiente, levantan la alternativa electoral del Frente Amplio como una alternativa contra la guerrilla. Cores publicó por entonces un trabajo que se llamó Tiempo de lucha, tiempo electoral, y en él analiza la postura electoral conciliadora y reformista que caracterizó sobre todo al Partido Demócrata Cristiano en el objetivo de frenar a las masas en el uso de métodos radicales de lucha, encauzándolas hacia la lucha electoral. El reformismo entendió que la dinámica electoral haría abandonar la dinámica revolucionaria y alejaría a las masas de las prácticas del enfrentamiento directo al sistema de poder oligárquico. Todo coherente con la estrategia de reformas que propone el desarrollo capitalista y la conciliación de clases antagónicas. El Partido Socialista, aproximándose a fines de los 60, abandona su apoyo a las tesis cubanas y en 1970 saca una declaración diciendo que ante las elecciones cabían solo dos posiciones: la correcta, o sea, agrego yo, el reformismo vía electoral,
o la izquierdista, decían, del revolucionarismo pequeño burgués y anarquista. En una publicación del Partido Socialista hecha en 1970, que cita Rodrigo Vescovi en su obra Ecos Revolucionarios, que publicó Noos en el año 2003, la cita está en la página 85. Enrique Rubio valoraba el sistema representativo burgués y sostenía que aquella democracia bajo el Pachecato no equivalía a la democracia formal en la que cree aún en un país como aquel Uruguay de entonces. Rubio critica pues a los revolucionarios y no se explica por qué inician la lucha antes de fines de los 60, en que fue, según él, cuando empezó el autoritarismo. La cita está en Marta Harnecker, en la página 55. De paso expone su adhesión a la teoría de los dos demonios, tan funcional a la clase dominante y al margen del análisis clasista de la historia. Claro que de inmediato se contradice, porque dice que entre el año 68 y 69 hubo una semidictadura y que el Parlamento permaneció marginado de la vida institucional, reconociendo que el Ejecutivo hacía lo que quería, pero además se olvida Rubio de los presos políticos de aquella época, de los muertos, del asalto a la universidad y del ensayo de golpe de Estado del general Aguerrondo, por no citar sino algunos hechos. Rodney Arismendi, en su obra Lenin y nuestro tiempo, de la editorial Progreso del año 83, en la página 230, que cita Rodrigo Vescovi, dice: el FA se propone como forma de gobierno la participación popular y la representatividad obrera y de los trabajadores en todos los centros de la economía nacional, y encara reforma en la estructura jurídico-institucional, y dice que, a diferencia de la Unidad Popular chilena, no se plantea objetivo socialista. León Leff, entrevistado por Vescovi, miembro del Partido Comunista en los años 60, dice: la izquierda tradicional, Partido Comunista y Partido Socialista, eran una izquierda vallista, en cierto sentido un partido liberal, anticlerical y reformista, y señalando que luchaban por la democracia bajo la concesión de la revolución por etapas, enfrentándose a las tesis de los cubanos y explorando lo que llamaban el socialismo no estatal. Iguales conceptos sostenían Jaime Pérez y Vladimir Turián, que en su obra El Uruguay desde la izquierda lo cita Rodrigo Vescovi en la página 167. La derecha, con su gran experiencia histórica en el control de los pueblos, advierte que ese movimiento político electoral de la izquierda puede ayudarle en su objetivo de aislar a la izquierda revolucionaria, sumándole a su campaña mediática, además de la represión directa que ejercía. Es por entonces que se desproscriben los partidos políticos y se declara obligatorio el voto. Y Jorge Valle pide enfrentar la escalada sediciosa con la escalada cívica del voto, según las citas de Vescovi en su página 81. Cuando bajo democracia tutelada aparece el documento de los 24, veremos que no es casual que los firmantes pertenezcan al Partido Comunista, al Partido Socialista y a la vertiente, por ejemplo, Valenti, Enrique Rubio, Tabaré Vázquez, los hermanos Carámbula, Rodrigo Arocena, José Bayarri, Margarita Percovich y otros. Pero en el proceso unitario hubo que enfrentar además otro problema. La unidad sí, pero con exclusiones o sin exclusiones. Dice Héctor Rodríguez, citado por Marta Harnecker en la página 63, en un comienzo el Partido Demócrata Cristiano había propiciado un frente que excluía al Partido Comunista. Y Rodríguez Camuso, citado en la página 70, también reconoce que había fuerzas políticas que querían una unidad amplia y otras que no la querían. Finalmente se impone la unidad amplia sin exclusión. Sin embargo, con esto no termina todo. ¿Por qué coalición movimiento y no solo coalición como muchos querían? Y además, ¿por qué ciertas fuerzas políticas de izquierda, como los anarquistas, no se integraron al frente? Porque las experiencias de los frentes en Europa, primero con la socialdemocracia y luego con la Tercera Internacional, como alianzas policlasistas y poliideológicas, esencialmente antifascistas, terminaron
liquidando las experiencias obreras de las autonomías. Vamos a seguir con este tema en la próxima audición y vamos a ver un poco toda la actividad germinal de los comités de base del Frente que se empezaron a dar en lo que se llamaron los comités barriales por otro tipo de reivindicaciones, pasando luego a ser ya inquietudes y movilizaciones que tendieron a la organización política. Será hasta la próxima, queridos radioescuchas. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.